7 claves para entender por qué San Pedro y San Pablo se celebran juntos. El 29 de junio, la Iglesia celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Sin embargo, hay algunas dudas sobre las verdaderas razones de por qué la fiesta de ambos apóstoles se celebra el mismo día. Aquí te presentamos 7 claves que nos permitirán acercarnos a la respuesta. Primero, San Agustín de Hipona expresó que eran uno solo. En un sermón del año 395, el doctor de la Iglesia, San Agustín de Hipona, expresó que San Pedro y San Pablo eran en realidad una sola cosa, aunque fueran martirizados en días diversos. Primero lo fue Pedro, luego Pablo. Celebramos la fiesta del día de hoy, sagrado para nosotros, por la sangre de los apóstoles. Procuremos imitar su fe, su vida, sus trabajos, su sufrimiento, su testimonio y su doctrina. 2. Ambos padecieron en Roma. Fueron detenidos en la prisión mamertina, también llamada Tullianum, ubicada en el Foro Romano en la antigua Roma. Además, fueron martirizados en esa misma ciudad, posiblemente por orden del emperador Nerón. San Pedro pasó sus últimos años en Roma liderando a la Iglesia durante la persecución y hasta su martirio en el año 64. Fue crucificado cabeza abajo, a petición propia, por no considerarse digno de morir como su Señor. Fue enterrado en la colina del Vaticano y la Basílica de San Pedro está construida sobre su tumba. San Pablo fue encarcelado y llevado a Roma, donde fue decapitado en el año 67. Está enterrado en Roma, en la Basílica de San Pablo de Extramuros. 3. Son fundadores de la Iglesia de Roma. En la homilía del 2012 por la solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Papa Benedicto aseguró que en Roma su vinculación como hermanos en la fe ha adquirido un significado particular. En efecto, la comunidad cristiana de esta ciudad los consideró una especie de contrapunto de los míticos Rómulo y Remo, la pareja de hermanos a los que se hace remontar la fundación de Roma. 4. Son patronos de Roma y representantes del Evangelio. En la misma homilía, el Santo Padre llamó a estos dos apóstoles patronos principales de la Iglesia de Roma. La tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a San Pedro y a San Pablo. Juntos, en efecto, representan todo el Evangelio de Cristo, detalló. 5. Son la versión contraria de Caín y Abel. El Santo Padre también presentó un paralelismo opuesto con la hermandad presentada en el Antiguo Testamento entre Caín y Abel. Mientras que la primera pareja bíblica de hermanos nos muestra el efecto del pecado por el cual Caín mata a Abel, Pedro y Pablo, aunque humanamente muy diferentes el uno del otro, y a pesar de que no faltaron conflictos en su relación, han constituido un modo nuevo de ser hermanos, vivido según el Evangelio, un modo auténtico hecho posible por la gracia del Evangelio de Cristo, que actuaba en ellos, relató el Santo Padre Benedicto XVI. 6. Porque Pedro es la roca. Esta celebración recuerda que San Pedro fue elegido por Cristo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, quien con humildad aceptó la misión de ser la roca de la iglesia y apacentar el rebaño de Dios a pesar de sus debilidades humanas. Los hechos de los apóstoles ilustran su papel como cabeza de la iglesia después de la resurrección y ascensión de Cristo. Pedro dirigió a los apóstoles como el primer papa y aseguró que los discípulos mantuvieran la verdadera fe. Como explicó en su homilía el sumo pontífice Benedicto XVI, en el pasaje del Evangelio de San Mateo, Pedro hace la propia confesión de fe a Jesús, reconociéndole como Mesías e Hijo de Dios. La hace también en nombre de los otros apóstoles,
Como respuesta, el Señor le revela la misión que desea confiarle, la de ser la piedra, la roca, el fundamento visible sobre el que está construido todo el edificio espiritual de la Iglesia. 7. San Pablo también es columna del edificio espiritual de la Iglesia. San Pablo fue el apóstol de los gentiles. Antes de su conversión era llamado Saulo, pero después de su encuentro con Cristo y conversión, continuó hacia Damasco, donde fue bautizado y recobró la vista. Tomó el nombre de Pablo y pasó el resto de su vida predicando el Evangelio sin descanso a las naciones del mundo mediterráneo. La tradición iconográfica representa a San Pablo con la espada, y sabemos que ésta significa el instrumento con el que fue asesinado. Pero leyendo los escritos del apóstol de los gentiles, descubrimos que la imagen de la espada se refiere a su misión de evangelizador. Él, por ejemplo, sintiendo cercana la muerte, escribe a Timoteo: «He luchado el noble combate». No es ciertamente la batalla de un caudillo, sino la de quien anuncia la palabra de Dios, fiel a Cristo y a su Iglesia, por quien se ha entregado totalmente. Y por eso el Señor le ha dado la corona de la gloria y lo ha puesto, al igual que a Pedro, como columna del edificio espiritual de la Iglesia, expresó Benedicto XVI en su homilía.